todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar de nuevo sobre un libro de uno de mis escritores favoritos y uno de sus libros un tanto más infravalorados, diría yo. Lo escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, me refiero a nada más y a nada menos que a Stephen King con su libro de El Fugitivo. Estas ediciones, a comparación de las portadas negras y feas, ahorita les quiero enseñar una, pues considero yo, o sea, no es el mismo libro porque pues no encontré El Fugitivo en otra edición, entonces esta era la única que había. Les voy a dejar igual la comparativa. Si se dan cuenta, estas portadas de aquí yo creo que están un poco más bonitas que las portadas negras estas que están horribles. Y la verdad, algo que a mí me atrajo de estas portadas y de estas nuevas reediciones es que supuestamente estaban traducidas a un español más neutro, sin modismos del castellano que honestamente se sienten nefastos, horribles y que te sacan de la historia. Si alguna vez han leído a Stephen King en inglés o a cualquier otro escritor, se van a dar cuenta de que ellos ni de broma utilizarían modismos del castellano. Entonces, a mí, personalmente, a mí no me gusta leer modismos del castellano. Entonces, pensando que estas nuevas portadas, al menos aquí en México y en Latinoamérica, iban a tener, o no iban a tener ningún modismo del castellano. Sí tiene modismos del castellano, entonces no sé a qué se deba de que de repente las estaban vendiendo como si ya un español más neutro, sin tantos modismos castellanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todos modos igual tiene. No sé si sea como que lo vayan reeditando poco a poco hasta eliminar todos los modismos, pero no encontré tantos como en otros libros de Stephen King, pero sí encontré algunos. Esta edición es la de bolsillo, las únicas que se pueden encontrar de Stephen King aquí en México. Tiene unas 300 páginas, es un libro muy delgadito que se puede leer en 3-4 días. Depende de su ritmo de lectura y qué tanto les vaya trayendo. Pues este de aquí lo escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. Stephen King escribe como si no hubiera un mañana. Y en los años 70s, 80s, ¿fueron los 90s? Ah, sí, en los 70s y... de hecho, de 1977 a 1984, Stephen King escribió bajo Richard Bachman para poder sacar otros libros, como Posesión, Blaze, etcétera, etcétera. Hasta el momento solamente había leído Posesión como parte de los escritos de King como Richard Bachman, y la verdad ese se me hizo un libro bastante raro, con un estilo de Stephen King pero muy diferente. Y este de aquí no es la excepción, también se siente como un libro de Stephen King pero diferente, teniendo los mismos elementos que caracterizan a este escritor pero ejecutados de una forma un tanto diferente. Ahora sí, podemos hablar de qué trata El Fugitivo. En un futuro muy similar al nuestro, pero diferente a la par, Bill Richards sufre problemas económicos. Su hija está enferma y agonizante. Desesperado por la miseria en la que vive y sin la oportunidad de poder salir adelante, Ben busca aparecer en un programa de televisión que remunera perfectamente a sus participantes. El problema: todos los juegos ponen en riesgo la vida de sus concursantes, y el programa en que Ben aparece no es la excepción. El fugitivo es una casa por todo el país, así que con su ingenio deberá sobrevivir para cobrar un gran premio y salvar la vida de su pequeña. Esto de aquí no es la historia típica a la que nos tiene acostumbrados Stephen King, no es la del pueblito que va acumulando tensión hasta que de repente todo explota en un tercer acto sublime, y tampoco es el grupo de personas que luchan contra una entidad malvada. Aquí estamos en un futuro, entre comillas, similar al nuestro, porque aquí las personas están atontadas por la televisión. Yo creo que hace un par de años este contexto hubiera sido un poco más pesado, más sorpresivo y más crítico hacia la sociedad, pero actualmente yo creo que estamos con los celulares, pero aún así es importante remarcar la dependencia del ser humano a la tecnología hoy en día. Entonces, partiendo desde ahí, ya tenemos como que algo que nos enganche, ya tenemos algo interesante dentro de este libro. Pero antes de ir a las cosas buenas, quiero hablar de las únicas 3 cositas malas que la verdad a mí no me gustaron del todo. Las primeras 50 páginas nos presentan todo. Quién es Ben Richards, por qué hace lo que hace, las pruebas a las que se somete para entrar a los programas de concursos, cómo va enfrentando estas pruebas. El detalle es que sí me costó un poco irme adentrando en la historia. Las primeras 50 páginas me gustan, pero sí me costaron un poquito, pues, engancharme. No está mal, para nada, pero sí cuesta un poquitito engancharse. La segunda cosa es que cuando Ben Richards ya empieza a escapar de las personas que lo están cazando, se encuentra con otros personajes más, con otras personas
que de cierta forma le aportan algo a la historia y a Ben como personaje. El detalle es que muchas veces muchos de estos personajes que aparecen o que ayudan a Ben, sí, le ayudan en muchas cosas, sí hacen algo para la historia, pero cuando terminamos de estar con estos personajes, pasan sin pena ni gloria. Es como que, pues mira, ya lo ayudaron, entonces, no te acuerdas casi del nombre de los personajes secundarios ni terciarios, y es algo muy raro porque si alguna vez han leído algún libro de Stephen King, saben que sus personajes secundarios y terciarios se quedan contigo quieras o no. Y aquí sí fue como que, bueno, pues ya pobrecitos, ya les pasó algo malo, lo sobrevivieron, no lo hicieron, bla 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 bla. Pasan sin pena ni gloria. Y la tercera es que hay un par de conveniencias muy grandes que tú sí dices, no, esto sí encaja con el tono del libro, sí va conforme a lo que nos quiere contar King, pero como que sí se sienten conveniencias muy grandes, sobre todo ya en el penúltimo tramo de la historia. Pero hasta ahí, y hasta eso no son cosas que arruinen la lectura, no son cosas que se sienten fuera de lugar, no son cosas que te sacan de la trama, que te sacan de la historia, que dices, espérame, ¿qué es esto? No, o sea, son cositas, sí, son detallitos pequeños, pero hasta ahí, son detallitos pequeños que no afectan tanto la lectura. Ahora sí, vamos con las cosas buenas. Como les mencioné al principio, el hecho de que aquí las personas sean dependientes en cierto grado y en cierta manera hacia la tecnología es un reflejo muy interesante de a partir de casi los años 90 en adelante, donde la tecnología se desarrolló en cierta forma en base a las necesidades del ser humano, y el ser humano encontró un refugio enorme en estas cosas, ya sea en los videojuegos, la televisión, los celulares, las redes sociales, videos como este que están viendo en este instante. Sí se siente un problema cercano, sí se siente como algo, bueno, no se siente porque es algo real. Entonces desde ahí ya te llama la atención el libro. La otra parte es cómo las personas están insensibilizadas completamente por lo que ven en la pantalla. Los programas que transmiten, los reality shows, son horribles. O sea, se trata de poner en riesgo a las personas para que pierdan su vida, y las personas se entretienen con eso y muchas veces llegan a odiar a estas personas. También las diferencias sociales que vemos marcadas entre las clases altas y las clases bajas son muy acertadas, porque mientras las personas ricas tienen todo, las personas pues de escasos recursos luchan por sobrevivir y hacen cosas que no son para nada agradables. Entonces estamos hablando de una temática y de un contexto bastante crudo, bastante oscuro y bastante cercano a nuestros días, que más que entretenerte si dices, ok, ¿podré estar yo dentro de las personas insensibles o podré ser yo una de las personas que tienen como que la mente un poquito más despierta para no ser manipulado por los medios? ¿Soy dependiente de la tecnología, de la televisión, de los celulares? Sí, no, ¿por qué? Más o menos te haces ese tipo de preguntas mientras vamos avanzando. Ben Richards, a pesar de que no es mi protagonista favorito de Stephen King, es un muy buen protagonista. Como ya estamos acostumbrados con este hombre, primero nos presentan a los personajes, o en este caso a solamente a Ben, que es el único protagonista que tenemos. Lo conocemos desde sus carencias hasta que ya va entrando a una etapa más oscura de su desarrollo de personaje. Exploramos quién era, exploramos un poco de su pasado, por qué su hija es su motor, por qué su esposa es su motor para poner en riesgo su vida. Todo lo que hace, lo hace por su familia. Y no en un plan estúpido de Rápidos y Furiosos, no. Se siente real, se siente algo palpable y se siente un personaje humano y cálido, que es lo más importante de todas las historias. Es ingenioso, astuto, cruel un poco y a veces despiadado en muchos aspectos. Incluso hasta su mal genio reluce conforme vamos avanzando las páginas, porque Ben no es un angelito, Ben no es perfecto, Ben es una persona que está dispuesta a hacer cosas bastante extrañas y bastante malas solamente por el beneficio de su familia. Y desde ahí ya es una palomita para el personaje de Ben. Y cuando menos te das cuenta, terminas rogando porque no le pase nada a Ben Richards, que salga bien librado de lo que le vaya a pasar y que sobre todo pueda ganar el concurso. A pesar de que los personajes terciarios y secundarios no están bien no se quedan contigo, sus dilemas igual son bastante buenos, porque se les presenta dos oportunidades: delatar a Ben o ayudar a Ben y tal vez poder conseguir un poco del premio del que Ben pueda ganar. ¿Lo van a hacer? Sí, no, porque ese tipo de cosas igual son un dilema que tú te preguntas. Dices, ¿yo ayudaría a una persona como Ben
o lo delataría para que tal vez yo pueda tener algo. Hay una dualidad entre los dilemas de los personajes y del lector que simplemente te pone a pensar, te pone a razonar y no solamente vas pasando las páginas y las páginas y las páginas. Es algo que te reta, que te saca de tu zona de confort y que sin duda alguna se siente bastante bien. Debido a la naturaleza de la historia, vamos con Ben de un punto a otro. Esto, aparte de los dilemas a los que estamos sometidos, nos hace acompañar a Ben por todo su viaje. Nos sentimos parte de la historia. Nos sentimos un televidente más del programa del fugitivo. Se siente bien. O sea, Stephen King te describe a la perfección qué es lo que hace Ben, cómo lo hace, la adrenalina que maneja está de lujo. Porque a pesar de eso, les voy a enseñar. Aquí tenemos... Cada capítulo, por así decirlo, está marcado por una cita que dice menos 100 y contando. Entonces, conforme vamos avanzando, el número está a punto de llegar a 0. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a 0? ¿Ben lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Es una experiencia muy intensa, que sin duda alguna tienen que experimentar. Ahora, la prosa de King es bastante ligerita. No es complicada y no es compleja. No tira palabras desconocidas de un lado a otro. Y si bien se puede llegar a utilizar un lenguaje un poco sencillo con ciertas palabras que sí tienes que agarrar un diccionario para entender, no se siente denso, no se siente pesado y se siente muy envolvente. Te envuelve cómo Stephen King va escribiendo, cómo las emociones de los personajes relucen, la adrenalina a la que estamos sometidos para ver si agarran a Ben o no lo va a hacer. No, está en un nivel que yo muy pocas veces había sentido con Stephen King. Porque casi siempre este hombre se toma su tiempo para desarrollar las historias. Libros como La Cúpula, 22-11-63, It, Apocalipsis, La Torre Oscura, algún libro de cualquiera de la saga, El Resplandor, El Misterio de Salem Slot, la historia de Lizzie, se toman su tiempo. Pero aquí, como es una historia delgadita y cortita, pues sí vamos en friegas, sí se siente la adrenalina a tope. Lo mejor para el final. Bueno, no precisamente lo mejor, pero como que lo que ya estamos acostumbrados igual a Stephen King es que muchas veces sus finales sean malos. Nefastos, terribles y asquerosos que te dan ganas de aventar el libro. No es un mal final, para nada, pero tampoco es perfecto. Yo creo que es un final que cierra de una manera espléndida el libro y que la verdad sí te deja choqueado al final. No es un Deus Ex Machina, no pasa nada más porque sí y no se lo sacan de la manga, cosa que viniendo de Stephen King se agradece muchísimo. En conclusión, si buscan una historia ligera que tenga buenas dosis de acción, buenas dosis de adrenalina y que no se quede solamente pues en un libro de acción, de balazos o cosas así mal descrito, les recomiendo mucho El Fugitivo. Les va a tener preparados muchísimos dilemas emocionales sobre qué impacto está teniendo la tecnología con ustedes, si se han insensibilizado por ciertas cosas. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! Te bañaste. ¡Ya me dejo, idiota! Y sobre todo, que la tecnología no lo es todo. Y que muchas veces tenemos que volver a ver a nuestros seres queridos para tener un motor para hacer las cosas. Pero esto es lo que a mí me pareció El Fugitivo. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!